primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la organización de este evento. En él hemos podido escuchar diferentes propuestas, diferentes alternativas acerca de lo que significan las humanidades. Eso es correcto y eso está bien. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata la universidad, un lugar en donde se expresen la diversidad de ideas que existan o que se propongan. Esto no significa tampoco que debemos aceptar todo lo que se diga aquí. Al contrario, lo que se trata es de que nosotros examinemos esas diferentes propuestas y que al final asumamos críticamente las que nos parezcan más correctas. Pero hay algo adicional, que ya es concreto. A pesar de las diferencias de ideas y de opiniones, nosotros tenemos que construir consensos. Consensos que van a decidir cuál es el futuro de nuestra facultad. Y la facultad pertenece a todos los integrantes de ella, a los docentes, a los estudiantes, y todos tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos para el futuro de nuestra facultad y de las humanidades en general. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a hablar acerca del afiche de este simposio. Podemos nosotros observarlo aquí delante, o si no también lo pueden observar en la pantalla. Les pido que hagan un ejercicio fenomenológico que consiste en observar el objeto, materia de análisis o de estudio, y que ustedes interpreten qué es lo que pueden encontrar allí. Para mi participación he preparado un ensayo al cual voy a dar lectura y que precisamente va a presentar un enfoque de cómo interpretar la imagen que aparece en el afiche del simposio. Las humanidades digitales. Pareciera extraño asociar la tecnología con las humanidades. Las relaciones entre ellas se presentan normalmente como de oposición más que como de asociación. La imagen general de la tecnología es la de un aparato mecánico y frío, como el de la máquina, mientras que la imagen del hombre es la de un ser especial dotado de conciencia y libertad. Si bien esta relación de oposición es generalmente aceptada, corresponde a la reflexión filosófica examinar la validez de la misma. Para cumplir tal propósito, se tomará como referente un movimiento surgido recientemente al que se ha denominado humanidades digitales. A partir de su concepto y características se analiza si es posible conciliar el pensamiento humanista con los avances desarrollados en el campo de la tecnología. Precisamente el afiche de este simposio nos muestra muy sugerentemente la posibilidad del contacto entre una mano orgánica y una mano mecánica. Este ensayo se compone de 3 partes. En la primera se presenta una caracterización de las humanidades digitales. La segunda parte está dedicada a la formulación de un concepto de humanidades. Finalmente se realiza una evaluación crítica. La primera parte. ¿Qué son las humanidades digitales? Como en muchos otros casos, conviene rastrear el origen de las humanidades digitales para aproximarse a su significado. Hay coincidencia en señalar que el punto inicial ocurrió en 1949, cuando el padre Busa, en Italia, se propuso elaborar un índice de concordancias de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. Buscaba elaborar una lista de todas las palabras en un texto, su frecuencia y el contexto en el que aparece. Hubiera sido imposible realizar este trabajo de forma manual o personal, así que el padre Busa recurrió a la IBM de Estados Unidos para que las computadoras realicen esa tarea. Hay una imagen justamente donde podemos observar el trabajo en conjunto que realizaba el padre Busa con los miembros de IBM. El resultado fue el índice Tomatiscus. Fue la primera vez en que se utilizó la computadora en una investigación humanista. El origen del término en inglés Digital Humanities se produce en el año 2000 y su difusión generalizada ocurre en el 2004 con la publicación del libro A Companion to Digital Humanities de Rayman y otros. En su evolución, las humanidades digitales reciben varias denominaciones,
recursos digitales para humanidades, informática humanística, cómputo para las humanidades, cómputo en las humanidades, informática para las humanidades e informática digital y cultural. Incluso se ha llegado a afirmar que en el futuro ni siquiera tendrá que hablarse de unas humanidades digitales, sino que ellas ya estarán implícitas dentro de la denominación general de humanidades. Existen diferentes aproximaciones conceptuales a las humanidades digitales. Así, Ramsey, de una manera muy general, considera que ellas construyen cosas y que la tarea del humanista digital involucra desplazarse desde el campo de la lectura y la crítica hasta el de la construcción y la acción. De forma humorística, se responde frente a la pregunta sobre las humanidades digitales con la siguiente afirmación: ¿o cómo aprendí a dejar de preocuparme y usar las herramientas diseñadas para vendedores, banqueros, petroleros, científicos, jugadores y policías para conseguir becas de humanidades? De manera más específica, se asume que las humanidades digitales hacen referencia a una nueva forma de investigación interdisciplinaria que hace uso de las tecnologías de la computación en las investigaciones humanísticas. Las disciplinas que intervienen son la bibliotecología, las ciencias de la información y las ciencias de la computación. Este concepto es concordante con lo expuesto en un informe del 2003 por la American Academy for Arts and Science, en la que se llama la atención sobre la importancia de la integración de las humanidades con otras disciplinas. No obstante lo señalado anteriormente, existe una tendencia que considera a las humanidades digitales como un nuevo campo de conocimiento, con su propia problemática. Así, en el Manifiesto por unas Humanidades Digitales, elaborado en un evento internacional en el año 2010 en París, se expone: consideramos que las humanidades digitales abarcan el conjunto de las ciencias humanas y sociales, de las artes y de las letras. Ahora bien, las humanidades digitales no hacen tabla rasa del pasado, al contrario, se apoyan en el conjunto de los paradigmas, de los saberes y conocimientos propios de estas disciplinas, a la par que van movilizando herramientas y perspectivas propias del campo digital. Según Isabel Garina, son 3 los objetivos de las humanidades digitales. 1. Crear bases de datos con recursos digitales relevantes para las humanidades. Esto incluye la captura, estructuración, documentación, preservación y diseminación de datos. 2. Desarrollar metodologías que permitan generar nuevos elementos derivados de estos. Y 3. Generar investigación y conocimiento para incrementar nuestra comprensión en las humanidades. Se trata entonces de crear herramientas digitales caracterizadas por la construcción o constitución de bases de datos consultables, modificables a través de la web y de acceso libre y directo para cualquier persona interesada. La utilización de software libre que permite el intercambio de datos y la preservación de los mismos. Contar con un equipo de investigación interdisciplinar en el que participen especialistas en bases de datos, catalogación de bibliotecas e investigadores de distintas nacionalidades. Seguir una filosofía de trabajo basada en el acceso abierto y colaboración mutua. Desde que aparecieron las humanidades digitales se han institucionalizado, formándose organizaciones, asociaciones y centros especializados. También se organizan congresos, se publican revistas y libros sobre el tema. A nivel internacional existe una comunidad que se denomina humanistas digitales. Este movimiento tiene mayor presencia en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. El mundo hispánico está empezando a trabajar en este campo, destacando la Red de Humanidades Digitales, que tiene su origen en México. En el año 2011 se formó la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas. También existen las humanidades digitales en Argentina, desde noviembre del año pasado, donde se ha creado la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. En el Perú todavía no existe esto, pero se ha realizado un evento internacional en abril de este año en una conferencia organizada por la HASTA, Alianza Colaborativa de las Humanidades, Artes, Ciencias y Tecnología. Algunas de las experiencias en humanidades digitales son las siguientes. Como se había indicado anteriormente, el corpus tomístico está disponible en internet. Ustedes pueden observar allí la referencia de esta web. En él se pueden encontrar las obras completas de Santo Tomás, conforme a los mejores textos críticos.
el catálogo bibliográfico desde el siglo XIII hasta nuestros días sobre Santo Tomás, el índice de los principales instrumentos de investigación tomista y los más relevantes. Igualmente, contiene un sistema de gestión de bases de datos capaz de encontrar, reunir y ordenar palabras, frases, citas, semejanzas, correlaciones y datos estadísticos. Finalmente, se encuentra la edición digital de los manuscritos principales de las obras de Santo Tomás. Este corpus está abierto para que cualquier investigador pueda consultarlo y además para que también pueda hacer llegar su colaboración. Otra segunda experiencia es el repertorio métrico digital de la poesía medieval castellana. También ustedes pueden ver allí la referencia de la web. El objetivo de este proyecto es digitalizar los testimonios poéticos de la lengua castellana desde sus primeras manifestaciones, finales del siglo XII, hasta las formas métricas de la poesía cancioneril, siglos XV y XVI. Esta herramienta realizará análisis detallados sobre los textos a través de búsquedas potentes en forma simultánea, permitiendo de este modo estudios métricos y literarios comparativos. Hay otra experiencia más que quiero señalar y que me parece que es más ilustrativa sobre el trabajo que se puede realizar a través de estas humanidades digitales. Es la lectura computacional del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta lectura computacional ha sido desarrollada en el Laboratorio de Filosofía, Tecnología y Cultura de Eduardo Marisca. Como se sabe, el informe de la Comisión de la Verdad consta de 9 tomos y anexos que conforman alrededor de 8.000 páginas. Como se puede deducir, la lectura del mismo implicaría bastante tiempo y dedicación. Debido a ello, el autor propone una lectura lejana del mismo, consistente en realizar un análisis computacional del texto en búsqueda de patrones significativos. El objetivo no es que el algoritmo agote el significado del texto, sino más bien que se lo utilice para generar preguntas y encontrar nuevas áreas de investigación. El autor del proyecto lo aclara: este tipo de herramientas de análisis basadas en computación o en métodos en el ámbito de las humanidades digitales son suficientemente nuevas como para que su uso se pueda confundir o malinterpretar en el sentido de que intentemos dejar que la computadora responda a preguntas, cuando en realidad es más interesante que genere posibilidades de interrogación. A través del algoritmo formulado se ha podido establecer, por ejemplo, el número de menciones por año del término SPSL. Ustedes saben esa referencia al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, o del MRTA. Allí en la diapositiva ustedes pueden observar el resultado de la aplicación del algoritmo, donde se establece el número de frecuencia de la utilización de estos términos en el informe de la Comisión de la Verdad. Con la misma lógica, se ha logrado realizar búsquedas para determinar por año la frecuencia de aparición de los personajes políticos en el informe de la CBR, criterio objetivo que aparece en el documento y que puede sugerir el grado de importancia que ha tenido algún político. Eduardo Marisca nuevamente aclara que de ninguna manera esto es un mejor modo de lectura o que reemplace el trabajo exegético y analítico que las humanidades y las ciencias sociales están acostumbradas a hacer, pero ciertamente puede servir como un complemento, ayudando a abrir líneas de investigación o oportunidades de trabajo a seguir explorando. Paso a la segunda parte, que es la que responde a la pregunta acerca de qué son las humanidades. Ahora bien, a fin de evaluar esta propuesta de las humanidades digitales, se requiere de un concepto operacional del término humanidades y, a la luz de su caracterización, analizar la validez de la misma. Al respecto, Vicente Reynal propone 3 criterios para definir a las humanidades. En primer lugar, las humanidades pueden ser definidas por razón de su contenido. De este modo, se considera que son aquellas disciplinas educativas que están encaminadas primordialmente a la formación del hombre en cuanto a ser racional y libre, y que le mueven a actuar como tal, y son, entre otras, la historia, la literatura, el arte, la filosofía y la religión. El segundo criterio se establece por razón de las aspiraciones del hombre. En tal sentido, lo importante no son los temas como lo resalta el criterio anterior, sino el enfoque.
Así, las humanidades son todas aquellas materias, situaciones, actitudes, elementos, etcétera, que encierran o pueden encerrar un mensaje humano, y todo aquello que por contraste incluye un peligro de deshumanizar al individuo o a la sociedad. En tercer lugar, las humanidades se pueden definir por su propósito, siendo entonces aquellas que contribuyen al enriquecimiento intelectual del individuo y que posean una finalidad liberalizadora, es decir, que ayuden a tomar decisiones significativas y responsables. El objetivo de las humanidades, entonces, es perfeccionar en el hombre sus capacidades relativas a la inteligencia y a la libertad. Para realizar la evaluación de las humanidades digitales se tomará como referencia este último criterio, pero agregándose algunas notas distintivas. Si las humanidades tienen un propósito formativo, conviene indicar las capacidades que pretende desarrollar. Una capacidad importante es la capacidad de búsqueda del saber. Se trata de cultivar el conocimiento en sentido general. Se busca generar la inquietud por la comprensión del mundo, de su significado y sentido. Esta capacidad no es la que corresponde a los estudios especializados que dan lugar a la formación profesional. Es más bien la capacidad de apertura al conocimiento en general. En la búsqueda de esa comprensión del mundo y de la realidad en general, se necesita una mirada lo más completa posible. De allí la necesidad de reflexionar de manera crítica sobre las diferentes perspectivas que proporcionan los variados campos del saber. Esto hace alusión al tipo de conocimiento interdisciplinario o transdisciplinario que caracteriza a las humanidades. La aproximación al conocimiento del mundo no puede ser solamente cognitiva, porque el hombre no es un ser solamente cognitivo. Es necesario incluir la aproximación sensible. Esta sensibilidad no solamente desarrolla nuestro gusto estético, sino también la capacidad de acercarnos a los demás seres humanos y a la naturaleza. Si es que se conoce de manera amplia el mundo, si uno se ubica e interacciona con él de la manera más amplia posible, recurriendo al conocimiento y la sensibilidad, entonces se puede desarrollar la autonomía, es decir, la capacidad de tomar sus propias decisiones de manera adecuada. En ese proceso de interacción con el mundo, el hombre construye su identidad, su forma peculiar de ser y actuar. En síntesis, las humanidades constituyen un medio a través del cual el hombre se mejora a sí mismo. Lo hace desarrollando de manera integral sus capacidades cognitivas y sensibles, logrando así una comprensión general del mundo y de su situación en él, permitiéndole tomar las mejores decisiones para su vida individual y colectiva. Paso a la tercera y última parte, donde realizo una evaluación de las humanidades digitales. En los diferentes campos de estudio siempre aparecen nuevas propuestas, conceptos o movimientos. Eso no significa que por el hecho de ser novedosos deberían aceptarse. Lo que corresponde es examinarlos, someterlos a crítica para observar sus alcances de aceptación o rechazo. Hay que hacer también eso con las llamadas humanidades digitales. En primer lugar, hay que aclarar que de acuerdo a lo expuesto, las humanidades digitales no son una sustitución de las humanidades en el sentido explicado anteriormente. Lo que hacen es proporcionar herramientas que permiten un tipo de procesamiento de información que no es posible realizar de forma personal. Como se ha indicado, uno de los propósitos principales de las disciplinas humanísticas es proporcionar una comprensión general de la realidad. Eso se logra con los estudios realizados de manera tradicional, sea de manera individual o a través de equipos de investigación. Sin embargo, la utilización de los recursos computacionales puede proporcionar una visión de mayor alcance que el realizado sin la ayuda de estos recursos. Al respecto, Eduardo Mariscal ha señalado que un modelo computacional es una manera de descubrir nuevas preguntas y a veces es un modelo para encontrar un cierto tipo de respuesta. No reemplaza otros métodos, no desplaza las maneras que conocemos de investigar, sino que las complementa, las amplifica. Pero también nos brinda una vía de acceso para poder leer completamente un conjunto de realidades que hoy son sumamente importantes, pero que no son en gran medida inaccesibles. Las humanidades digitales no constituyen un nuevo campo del saber, sino un medio para potenciar las investigaciones que tradicionalmente han tenido los propósitos humanos. La utilización de las tecnologías de la computación en las investigaciones humanísticas no garantiza automáticamente que se puedan realizar mejores investigaciones.
Dependerá del nivel del investigador el que los datos que tendrá disponible sean interpretados de una forma profunda y significativa. Este tipo de investigación en humanidades es aceptable en la medida que apunten al propósito original de las humanidades, es decir, desarrollar mejores seres humanos. Se hace necesario indagar las posibilidades que en nuestro medio tienen las investigaciones humanísticas apoyadas en las tecnologías de la computación. Al respecto, Isabella Deibrand dice lo siguiente: existe un amplio consenso entre los estudiosos sobre el cambio fundamental que están experimentando las humanidades a causa del empleo de métodos formales basados en el ordenador. Estos procesos actuales significan nuevos retos, así como nuevas oportunidades para la formación humanística. Una reflexión sobre el empleo de los medios electrónicos es, por tanto, inevitable y necesaria. Termino diciendo que tal vez en un futuro simposio sobre las humanidades, el afiche nos mostrará no un posible contacto entre la mano orgánica y la mano mecánica, sino más bien a las dos manos estrechándose como símbolo de colaboración mutua. Muchas gracias.